Hola y bienvenida y bienvenido a Consciente. Para este capítulo de cierre de temporada te traemos algo distinto. Como ves en el título, hoy hablaremos del curso de meditación Vipassana. Si nunca habías escuchado sobre esto, te cuento un poco. Este es un curso que se dicta varias veces al año alrededor del mundo y está basado en una antigua técnica budista de meditación recuperada por S.N. Goenka, a la que él llama la enseñanza que el Buda le dejó al mundo. El curso dura 10 días y es en completo silencio, con unas 10 horas de meditación diarias. Suena intenso, y lo es. Además, tiene preceptos éticos que se deben seguir, como no robar, no mentir, no matar a ningún ser vivo, por eso es un curso completamente vegetariano, casi vegano. No consumir sustancias intoxicantes y tampoco tener ningún tipo de conducta sexual. Suena radical, y lo es, pero también fue para mí una experiencia transformadora. Aprendí a volver al cuerpo, a observar las sensaciones sutiles, a mirar cara a cara esa ley universal, anicca, la impermanencia. Todo lo que surge desaparece, aunque duela, aunque parezca eterno. Todo pasa. Sin embargo, no todas las personas lo viven así. Algunas se desesperan o sienten que el reglamento es excesivo, que la técnica simplemente no es para ellos. Por eso, hoy no solo te compartimos mi experiencia, sino también conversamos con mi amiga Mala. Ella es psicóloga, así como yo, y en este episodio vamos a hacer un contraste y una convergencia de nuestras experiencias para que opines y te lleves una idea de lo que es este curso, si aún no lo has hecho. Este episodio no es para convencerte, es para dudar, para abrir preguntas, para cuestionar incluso aquello que parece ser luz. Bienvenida, bienvenido a 10 días de Momo. Mala, ¿qué te llevó a decidir hacer este curso, este retiro de Vipassana? Bueno, yo de hecho escuché en un podcast acerca del Vipassana y dije como bueno, esto suena súper interesante. Soy una persona que siempre ha buscado cosas que pueden ser entre comillas como innovadoras o como más holísticas para sanar y para entender un poco más lo que te pasa. Sí, tus rollos en la cabeza. Entonces me pareció muy chévere. Aquí le pregunté a Mala qué esperaba encontrarse en este curso, a lo que respondió que ya había tratado con distintas terapias alternativas. Esto fue lo que dijo. Había hecho una ceremonia de hongos hace un año y ahí pues salieron muchas cosas que tenía que pues prestarle un poquito más de atención. Pero siento que siempre hay como un rechazo a prestarle atención a las cosas que te duelen. Entonces dije como bueno, si son 10 días, es en silencio, no hablas con nadie, es estar completamente contigo y es meditar, pues no es tan, no sé, dije como puede ser muy, muy pacífico, puedo encontrar bastante tranquilidad y puede ser un lugar en donde pase mucho más tiempo, porque una ceremonia de hongos pues siento que pues es, no sé, 12 horas y ya, después vuelves a tu vida. Hay gente que no sé, hay personas que es demasiado transformador simplemente esas 12 horas y encuentran un montón de soluciones y bueno, pero para mí no fue tan así, como para mí se abrió más bien como una puerta hacia muchos miedos. Y no sabía cómo afrontar esos miedos. Entonces dije, ok, si es un espacio en donde estoy más guiada, en donde es un tiempo más sostenido, pues puedo encontrar un poquito más tranquilidad y tal vez alguna respuesta a qué hacer con esos miedos. En el Vipassana me encontré con personas que tenían distintas prácticas y experiencias espirituales o terapéuticas. Muchas con plantas sagradas, con enteógenos, que es la manera de referirse a estas sustancias que brindan una experiencia mística. Como dice Mala, hay una diferencia entre los hongos o el yagé
y el vipassana en cuanto a la intensidad y fugacidad de ambos. Lo cierto es que un tema recurrente cuando hablamos de lo terapéutico, lo ritual o las experiencias de introspección profunda es el miedo. Esto tiene que ver con que mirar algunos lugares internos puede ser muy doloroso. El miedo puede tomar muchas formas, pero en la meditación suele aparecer frente a un gigante del cual huimos, el silencio. Creo que no me había dado cuenta que ese silencio conllevaba tener muchísimo ruido mental. Todos los días había muchísimo ruido en mi cabeza y era un ruido muy, muy miedoso. Ese fue uno de los aprendizajes más grandes para mí, que la meditación te enseña a no aferrarte a las ideas que tienes sobre la realidad, sino a verla tal como es. Y eso, aunque duele, porque siempre queremos que la vida sea como la imaginamos, también es profundamente liberador. Después hablamos de los choques encontrados en el curso y las partes más duras. Algunos de los temas que surgieron en ambas fueron los miedos que tenemos, tal vez algunos de los más comunes como humanidades a la muerte y a la enfermedad. Sí, siento que no esperaba que para mí fuera tan doloroso, la verdad. Pues sí, voy a ser sincera. Yo también iba al retiro buscando un poco de respuestas a un trastorno alimenticio que tengo desde hace mucho tiempo y que me ha costado muchísimo tiempo sanar. Y que sí, en todos los retiros, las cosas holísticas que hago, siempre está ese componente. Y me he encontrado que en las cosas más fuertes, como por ejemplo la ceremonia de hongo y en el vipassana, pues no es como el centro. A veces cuando atravesamos momentos difíciles como alguna enfermedad o duelo, nos acercamos a las prácticas terapéuticas con la esperanza de hallar alivio o respuestas, pero muchas veces parece lo contrario. Encontramos incomodidad e incluso más preguntas. Eso parece malo, pero en realidad es parte del proceso. Para que haya una transformación, primero todo tiene que moverse y desordenarse. Como cuando estamos dormidos y encienden la luz. Los ojos deben acostumbrarse poco a poco. Una de las cuestiones que aparece con los estados expandidos de conciencia o con las prácticas espirituales como tal es la experiencia mística. Cuando hablamos de esto, solemos imaginar un momento de éxtasis, de plenitud y comunión con el todo o con lo divino. Y sin duda muchas veces aparece así, como un estado de gracia, de amor universal o una unión profunda que trasciende los límites del yo. Pero también es cierto que la experiencia mística puede tener otros rostros menos luminosos. Yo no sé si esto se puede definir como experiencia mística. Estoy acostumbrada a escuchar experiencias místicas como muy pacíficas, tranquilas, lindas, de gozo. Y siento que a mí puede que me haya pasado una experiencia mística, pero contraria. Me sentía yo como si yo estuviera llorando por mi mamá y también por mi abuela, y también sentía un dolor un poco colectivo. Entonces, sí, como que siento que eso podría ser tal vez una experiencia mística, porque también se traducía un poco a, pues sí, como a la unión, pero a partir del dolor. Como yo decía, ok, yo siento tanto este dolor, los niños en Gaza, pues pucha, ¿qué están sintiendo? Y sentía sí, como esta conexión, pero a través del sufrimiento.
Si lo miramos desde la psicología de los estados expandidos de conciencia, la experiencia mística se puede entender como una ruptura de esos límites habituales de la mente. Puede ser un momento de claridad, de revelación o una vivencia intensa en la que uno se siente unido a lo absoluto, aunque esa unión no siempre sea agradable o fácil de integrar. Y aquí aparece un punto en común. Ya sea en el éxtasis o en el dolor, la experiencia mística implica un descentramiento, un movimiento en la identidad habitual. En ese estado, la mente deja de aferrarse a la realidad como la conoce y se abre a una dimensión que se siente más verdadera y tal vez más amplia. Esa trascendencia puede resultar abrumadora, pero asimismo, y tal vez por eso mismo, logra transformarnos, porque nos recuerda que la realidad no se limita a lo que pensamos de ella, sino que es mucho más vasta, que abarca mucho más que nuestra propia mente. Otro de los puntos que tocamos en esta conversación fue el papel del cuerpo en la meditación y como tal en las prácticas terapéuticas o espirituales. Es completamente desde lo somático, que simplemente percibe tus sensaciones. ¿Tienes miedo? Ok. ¿Cómo se está sintiendo eso en tu cuerpo? ¿Qué está pasando? Pero siento que cuando uno tiene una desconexión como tan alta a veces con el cuerpo, o a mí me pasa, cuando me conecto con el cuerpo, todo se siente súper abrumador. Entonces es como un rechazo completo a esto que siento en el cuerpo y a prestarle atención al cuerpo, porque teniendo, por ejemplo, un trastorno alimenticio, la desconexión con el cuerpo es absurda. O sea, yo no sé, y también, bueno, como que tuve una historia también como de depresión y no sé qué, y yo cuando estaba muy muy mal, por ejemplo, ir al baño para mí era casi que irreconocible, como que yo me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba porque no me quería parar de la cama. Entonces eso hacía como que todo mi cuerpo pues dijera, pues bueno, si no me estaban prestando atención, pues no existo. Y cuando sí existo, es súper incómodo. Sin embargo, aparece este reconocimiento fundamental en cualquier proceso y es a volver al cuerpo, ya sean ejercicios terapéuticos, rituales o incluso colectivos como la construcción de paz. Olvidamos algo esencial, que el cuerpo es el único vehículo que tenemos para acercarnos a la realidad. Lo que suele pasar en algunos procesos terapéuticos, al menos desde nuestras experiencias, es que nos quedamos en lo intelectual y en el lenguaje. Entiendo mis heridas, mis patrones, mis trastornos. Entiendo por qué actúo de ciertas maneras y lo comprendo desde lo mental. Pero otra cosa muy distinta es sentirlo en el cuerpo. Ahí es donde consideramos valiosa la enseñanza de cualquier tipo de meditación, y es justamente regresar a hacer conciencia del hogar que somos nosotros. Volver al cuerpo a través de lo más natural que tenemos como seres vivos, la respiración. Aunque sea una experiencia dolorosa, ambas creemos en el poder de la mente cuando uno se conecta y se dispone. Que haya sido muy doloroso y que haya sido muy retador y que haya sido horrible. No significa que no haya sido provechoso, como que no haya sido significativo. Y yo siento que, por ejemplo, el tema de la impermanencia, todos los días en mi cabeza. También me gustaba mucho que hablaban también como de la compasión y del amor. Que eso también me traía a la tierra y me hacía
no sentirme tan ajena al discurso budista. Pero pues yo sí decía como, pucha, si esta es la única forma de liberarnos del sufrimiento, pues ¿qué nos queda? O sea, individualidad, como realmente con la individualidad nos vamos a liberar del sufrimiento, no sé. Porque, por ejemplo, ellos hablaban mucho como del deseo, del rechazo, ¿no? Que para encontrar pues la iluminación y ser completamente libres pues de sufrimiento tendríamos que ser Buda e irnos y alejarnos de todas nuestras cosas, pero pues primero que todos pues soy mujer. Claro, también reconocemos que la historia y las religiones han sido escritas en su mayoría por varones y nos interroga sobre las formas en que las mujeres hemos vivido la espiritualidad, muchas veces desde lo colectivo, lo compartido. Vivir mi mente o mi alma desde y hacia la otra. Y pues que el Buda haya sido un jodido y haya dejado a su esposa y a su hijo, pues no le quita a su experiencia. Pero sí es como, sí siento que las mujeres tal vez transitamos, o bueno, no solo las mujeres, sí, diferentes personas transitamos pues la espiritualidad de una forma mucho más colectiva y no irme a sentar a un árbol sola por no sé cuántos años fue, 8 años. Que por ejemplo, no sé, yo hablaba con una chica que decía un parto, por ejemplo. Hay mujeres que tienen también experiencias místicas en un parto o que ya alcanzan, entre comillas, la iluminación también cuando están pariendo a sus hijos o cuando están haciendo cosas colectivas. Entonces, pues, sí, eso también hace dudar en qué forma liberarse del sufrimiento. También desde las prácticas indígenas como las ceremonias de medicina, el peyote, este cactus sagrado que se toma en los pueblos huicholes, se experimenta en comunidad y esta trascendencia es compartida con el canto, con el estar juntos y hacer ritual. Esta conversación la cerramos reconociendo que el camino hacia el autoconocimiento o el camino espiritual no es lineal ni luminoso. En realidad puede ser rudo, exigente y revelador, y esto usualmente duele. Tampoco consideramos que sea un sendero para todas las personas, sino para quienes lo sientan como propio, como una búsqueda genuina de sentido o de paz interior. Queremos conocer tu opinión, tus experiencias con este tipo de prácticas, lo que surge en ti al escucharnos. Esperamos que este episodio te haya hecho reflexionar y cuéntanos si te dan ganas de asistir a este curso o crees que es demasiado. Mantente sintonizado con nosotros en un próximo capítulo, una próxima temporada y un abrazo.